Pues que el 911 sí funciona, dice Óscar Galván, el secretario de Seguridad Pública. Le voy a dar un dato. La Cruz Roja Mexicana, al recibir el 911, la instrucción o canalizar la llamada de emergencia que se solicitó del poblado Libertad e Independencia o Independencia y Libertad, es dirigida la institución o la ambulancia para que fuera a atender a las personas que estaban lesionadas y que resultaron quemadas. Bueno, la mamá y las dos hijas que perdieron la vida. Resulta que cuando iba la Cruz Roja hacia el lugar, hacia el poblado en mención donde se registró el siniestro, pues se encontró a los pobladores que ya venían, ellos conduciendo su vehículo particular y con los niños, con las niñas lesionadas por quemaduras de primer grado y que esto originó a la postre la muerte de las mismas, al igual que la mamá de estas dos pequeñas. La Cruz Roja nunca llegó al lugar, esto es falso. Y esto dicho por socorristas de la Cruz Roja, que a este reportero le indicaron cuál había sido el proceso que se llevó a cabo. No llegaron al poblado, jamás llegaron al poblado. Es falso lo que dice Óscar Galván, jamás llegaron al poblado. ¿Por qué? Porque el 911 no está funcionando. El 911 no es confiable. Y efectivamente hay un gran número de llamadas en falso que provocan que se distraigan a los cuerpos de seguridad o a las corporaciones de emergencia como Cruz Roja Mexicana y los bomberos. Es cierto, tenemos esa mala costumbre, tenemos esa actitud ya ni siquiera infantil, sino con dolo, porque eso de llamar al 911 y decir que hay una emergencia cuando no le existe, es algo que se hace con dolo de alguna mente enferma, de alguna persona que tiene problemas mentales o simplemente de alguien que está de ocioso y es un perfecto estúpido e imbécil, porque no se le puede llamar de otra forma. Así, ante esto, pues el 911 tendría que renovarse, pero la realidad de las cosas es que al menos en estos últimos días hemos visto que el 911 no está funcionando. No está funcionando. Y ayer en este noticiero hubo un testimonio reciente, de un director de un colegio particular como es Eduardo Reyes, quien decía, a ver, nosotros hablamos, nos dijeron que en 15 minutos iba a llegar la Cruz Roja, pero resulta que no, que mejor llévelo donde quieran llevarlo porque no podemos ir con la prontitud a la que usted nos está llamando, porque la Cruz Roja no iba a llegar, la ambulancia no iba a llegar con la prontitud necesaria. Entonces, la conclusión es, el 911 no está funcionando. Y alguien debe de verificar que efectivamente se esté llevando a cabo todo este protocolo de emergencia con la participación de las corporaciones policíacas que deben estar permanentemente en alerta por cualquier siniestro, por cualquier emergencia que se pueda presentar. No es la primera vez que hay dudas sobre el funcionamiento del 911. Se ha recrudecido, sí, se ha recrudecido con esta tragedia del poblado Independencia y Libertad. Se ha otra vez vuelto al esquema del señalamiento. No todo es culpa del 911, dicen algunos, porque también depende de las corporaciones. Pero por lo pronto se debe de revisar si realmente es una ayuda para la población el 911, que está aprobado a nivel mundial, es el código a nivel mundial. En otros estados hay una eficacia importante. ¿Por qué en Durango no? ¿Por qué en Durango no? Es la pregunta.
Si en el mundo el 911 funciona con toda la normativa esencial de protocolos de emergencia, ¿por qué en Durango no funciona? ¿Por qué los operadores del 911 en Durango no están capacitados para canalizar estas llamadas? ¿O por qué la triangulación de siempre? En ese caso, pues regresemos al viejo esquema. El número de los bomberos, tal. El número de la Cruz Roja, tal. Ni modo. Si todavía el 911 no está adecuado o no está funcionando porque algo está pasando con su operatividad, entonces, pues que se le diga a la población que regrese a los otros esquemas y marque el número tradicional de las corporaciones de emergencia. Porque sabrá Dios si marcando directamente en ocasiones no llegan a tiempo, pues ahora imagínense triangulando las llamadas a un sistema que debe de ser operativamente hablando eficiente y de respuesta rápida. Insisto, el pretexto, que no debe de ser pretexto, pero el argumento que dan en el 911 es que hay muchas llamadas en falso. Bueno, ahí habría que tener también el criterio del operador o de la operadora del 911. Y a mí me gustaría saber qué tanta capacitación tienen los operadores del 911 y la capacitación que debe ser permanente, que debe ser constante, actualizarlos todos los días de cómo enfrentar una situación de emergencia. Porque pues hemos visto, al menos en 2 casos que están debidamente documentados, debidamente comprobados, que los bomberos llegaron al poblado Independencia y Libertad 2 horas casi después, 1 hora 40 minutos, y la Cruz Roja no llegó al poblado. Esto es falso. ¿Por qué nos quieren engañar? Esto es falso, no llegó al poblado. Iba rumbo al poblado, se encontró a la gente que traía los heridos y ahí pues hicieron lo que tenían que hacer y los trasladaron hasta las unidades respectivas o hospitales o nosocomios, pero no llegaron, no es cierto, no llegaron. La misma población lo dice. Yo creo que debe en estos momentos de someterse a una revisión profunda al 911 y a sus operadores, porque esto es un aviso. Esto que ha pasado, esta tragedia que pasó con la pérdida de 2 menores de edad y su madre, es un aviso. No están funcionando los protocolos de emergencia del 911 y no podemos estar supeditados a la mala operatividad de un sistema de emergencia, porque en un momento de gravedad, en un momento en donde se requiera a los cuerpos de seguridad con la mayor rapidez necesaria ante una emergencia mayor, ¿cómo vamos a responder a esa población como Estado y como cuerpos de emergencia? ¿Cómo le van a responder a esa población? Es muy grave que se tome a la ligera este tema. Ojalá y la intervención sea directa y se pueda dar a conocer a la opinión pública qué está pasando con las llamadas ahí en el 911, que hay 2 casos, repito, comprobados. Es una ineficiencia que no puede ser tolerada por ningún gobierno.